Y con eso arranco. Listo, estimados participantes, muy buenas tardes. Nuevamente, bienvenidos a este diplomado de introducción a las enfermedades prevalentes desde la atención primaria. Después de este receso de estas 4 semanas, esperamos que vengan recargados, destacando que ustedes durante el 2025 pudieron avanzar de forma importante en este proceso formativo en donde, como se mencionó, ustedes particularmente pudieron contemplar pues 11 de los 24 temas que se tienen contemplados. Hoy ya empezamos el nuevo módulo y tenemos en esta oportunidad al doctor Alejandro Roldán con el tema que ustedes ven en pantalla, que sería el de hemofilia, y el doctor Roldán, quien nos acompañará también el próximo martes, continuará con el tema de coagulopatías. El doctor Roldán, como hemos continuado de manera habitual, es médico especialista en medicina familiar y tiene experiencia desde la mirada de atención primaria en el tema que vamos a abordar. Es importante y destacando la continuidad de este proceso formativo, que ustedes ingresen a la plataforma, recordando nuevamente que estas sesiones van a quedar grabadas. Igual todavía no hemos revisado el balance de lo que ustedes pudieron avanzar, pero ya al final de esta semana lo podremos hacer. Ya vimos los dos primeros módulos y nos queda el módulo número 3, que es el de otras enfermedades cardiometabólicas. Y ya lo que es el 22 de enero arrancamos con el tema de salud mental. Y luego finalizamos con el último módulo, que son temas de herramientas digitales para la práctica de atención primaria. Y un último módulo de elementos de implementación y sostenimiento. Los invitamos y qué pena ser reiterativo, que ingresen a la plataforma, vean el cronograma, estén muy atentos, porque este diplomado finalizará en el mes de febrero, la última semana de febrero, y pues mal contados nos quedan ya 6 semanas para finalizarlo. Sin más preámbulo, le doy espacio al doctor Roldán. Doctor Roldán, muy buenas tardes y el auditorio es todo suyo. Hola, buenas tardes a todos. Es un gusto para mí estar acá compartiendo el tema de hoy, hemofilia desde la atención primaria en salud, con un enfoque hacia el manejo diagnóstico y hacia, por supuesto, la parte de la terapéutica. Espero que todos me estén escuchando muy bien. Bueno, entonces vamos a dar comienzo para este tema. El contenido de la actual presentación busca brindarnos un panorama acerca de cuándo sospechar hemofilia en APS. Esta enfermedad en realidad es una entidad que actualmente para muchos pasa desconocida, pero que desde la atención primaria, tal vez si ustedes recuerdan uno que otro caso en su práctica profesional, por supuesto, habrán tenido la experiencia tal vez de uno que otro caso donde algún paciente, e incluso desde muy joven, ha tenido algún trastorno de la coagulación. ¿Cómo vamos a enfocarla? Inicialmente vamos a hacer un abrebocas acerca de la hemofilia, vamos a hablar acerca de unas particularidades de esta entidad, vamos a hablar de cuándo la debemos sospechar, qué diagnósticos iniciales nos permiten aproximarnos desde la APS a la hemofilia. Eh, Vamos a comprender parte del manejo y todo lo que involucra al paciente alrededor de la hemofilia, porque actualmente en algunos países, especialmente en primer mundo, existen grupos de apoyo y centros especializados en el manejo de este tipo de pacientes. Y por supuesto, vamos a hacer énfasis en el rol y el seguimiento desde la atención primaria. La hemofilia, como ustedes ya saben, es un trastorno hemorrágico congénito
está asociado a la deficiencia de los factores 8 y 9, que son unos factores fundamentales en el proceso de la coagulación. Respectivamente, si ustedes recuerdan, los genes F8 para factores 8 y el F9 para el factor 9 tienen un papel importante y no siempre, muchas veces, que lo vamos a ver a continuación, eh, se deja lugar para el tema de que hay una ausencia. Se tiende a pensar que las mujeres, por ejemplo, no pueden cursar con una hemofilia al tener dos cromosomas X, pero ya como vamos a mirar, incluso en algunas mujeres siendo portadoras, puede verse cierta expresión de la enfermedad. Bueno, esta gráfica en realidad es para recordar un poco acerca de el proceso de la coagulación. Ustedes bien saben que la cascada de la coagulación nos sirve muchas veces para comprender desde un punto de vista teórico y académico el proceso de cómo se involucran cada uno de los factores, pero en realidad esto pues ha cambiado con el tiempo. Hay tres partes fundamentales, ¿no? Y vamos a dilucidar rápidamente esta gráfica. Ustedes observan, hay tres complejos que se deben formar para lograr una coagulación adecuada. Una de ellas es la tenaza extrínseca, en los cuales están estos factores involucrados. Aquí en realidad, ustedes tienen que parar más bolas a la tenaza intrínseca, donde puede el 95% de la coagulación tener lugar en realidad en cuanto al potencial formador en realidad de la trombina. Y aquí es donde juegan un papel muy importante los factores 8 y 9. El otro complejo es el de la protrombinasa. Estos tres complejos van a permitir la formación finalmente de quién? De la trombina o el factor 2A. Y a su vez, dentro de todas estas cascadas, ¿cierto? Donde principalmente está la tenaza intrínseca, a su vez hay otros contrarreguladores que van a permitir que se detenga la coagulación. Entonces, y si ustedes recuerdan muy bien, hay una hemostasia primaria en la cual hay un factor lesivo y se forma a través de las plaquetas, empieza a formarse mallas de fibrina, pero finalmente es una hemostasia secundaria la que va a tener lugar a todo este proceso. ¿Qué otros factores son inhibidores? Y es importante reconocerlos porque los retomaremos en la charla para entrarnos en un conocimiento del manejo que tal vez no se vea desde la APS, pero que hoy por hoy hay que aprender a reconocer porque en los años venideros seguramente estaremos mucho más cerca de familiarizarnos con ellos, con el advenimiento de muchos avances, especialmente de terapia génica y de ingeniería aplicada en la parte médica. Esto que ustedes observan acá es el inhibidor de la vía del factor tisular y aquí está la antitrombina. Son dos factores importantes que interrumpen el tema de la formación de la trombina. Y con respecto a este complejo, hace parte de la proteína S que junto con este receptor van a intervenir sobre esa formación. Cuando hay un factor lesivo en el epitelio, la antitrombina se va a unir con la trombomodulina, la proteína C, y con el receptor de esa proteína C para disminuir el proceso de coagulación en curso. Y la antitrombina se va a retroalimentar a lo largo de todo este proceso con estos factores durante los factores de iniciación, propagación y amplificación. ¿Con qué fin? Para finalmente producir el fibrinógeno que se convierte hacia fibrina y se forma esa malla de fibrina con la cual al final se va a lograr la hemostasia. Algo muy fundamental en este proceso es este tema que está aquí expuesto en esta gráfica muy claramente. En la tenaza intrínseca vemos un factor 9
y un factor 8 que actúa también a manera de cofactor. Y junto a estos, el factor 10 va a promover posteriormente la formación de la trombina. Hoy por hoy hay terapias mediadas por anticuerpos que cuando hay ausencia del factor 8, por ejemplo, van a lograr esto. Van a lograr simular un factor 8 realmente sin requerir a una transfusión de un plasma o un crío precipitado para que se logre una coagulación en el paciente. Bueno, ¿cuál es el defecto? La deficiencia congénita ligada al cromosoma X, como ustedes lo pueden ver, ya sea del gen F8 para el factor 8 o el gen F9 para el factor 9. ¿A través de qué mecanismo ese fallo en ese complejo tenaza intrínseco que vimos es el responsable del 95% del producto de la coagulación? La producción de la trombina es la señal directa de que está funcionando adecuadamente el proceso de la coagulación. Y la consecuencia, por supuesto, es esa incapacidad para no producir esa trombina, tal cual como ustedes lo pueden ver y lucidar en esta gráfica. Pero ¿por qué hablar de hemofilia desde la atención primaria en salud? Naturalmente, porque es una enfermedad que en muchos pacientes confiere un alto riesgo de discapacidad. Un sangrado a nivel articular puede comprometer la calidad de vida de los pacientes. Un diagnóstico tardío, por supuesto, genera ese impacto funcional y discapacidad. Y nosotros somos la puerta de entrada de muchos de nuestros pacientes. Pero ¿qué tan frecuente es? Resulta que hace unos años se creía que la hemofilia, que es esa deficiencia en ese factor 8, era de 1 en 5.000 varones. Hoy en día, estadísticas más recientes nos marcan 1 en 4.000 varones, mientras que la hemofilia B es 1 en 20.000 varones. Resulta que predomina mucho más en los hombres porque naturalmente nosotros tenemos una configuración de unos cromosomas X y Y y las mujeres que pueden ser portadoras y en muchos casos asintomáticas, naturalmente no se ven alteradas como nosotros los hombres por tener dos cromosomas X. Realmente en las mujeres lo que llama la atención es el sangrado sintomático, pero que es importante. Un tercio de estas mutaciones se producen de nuevo. No hay antecedentes familiares como muchos estiman. Entonces tenemos una entidad que tiene un patrón hereditario que está ligada al cromosoma X, que las mujeres son las portadoras, no todas, de hecho muy pocas son sintomáticas y puede haber en un tercio de los casos ausencia de compromiso familiar. Con respecto a las mujeres y las hemofilias, previamente se creía que por ser portadoras tal vez carecían de la sintomatología, pero no solamente transmiten esta enfermedad genética, sino que debido a algo que se denomina la lionización, algunas mujeres pueden tener inactivado en el cromosoma X la acción de ese gen. Por ende, en el cromosoma X restante pueden tener la alteración de la expresión de esos genes y pueden tener niveles bajos de factor. Como ya vamos a ver, hay diferentes grados de esta enfermedad expresado a través de los diferentes niveles de ese factor. En las mujeres que tengan una deficiencia en la acción de ese factor o de cualquiera de los dos factores por debajo del 40%, se puede diagnosticar o se puede categorizar como una persona que tiene una alteración en la coagulación. Resulta que en la mayoría de personas la acción la acción procoagulante del factor 8 y 9 se estima entre un 50 y 150% como lo habitual, pero resulta que en ella se puede expresar a través de sangrados a nivel de mucosas, a nivel
hemorrágico, como las menorragias, de la parte de los sangrados menstruales que puedan ser abundantes e incluso posterior a procedimientos menores como intervenciones odontológicas. Naturalmente, como lo mencionamos previamente, hay un impacto también a nivel articular. Esto es para recordar, tal vez a nosotros en las escuelas de medicina nos enseñaban que la hemofilia era una enfermedad de la realeza y surgía ese mito porque de los casos más reconocidos estaba el de la reina Victoria. La reina Victoria fue reina de Inglaterra y junto con su consorte tuvo una descendencia prolífica. Fíjense que no todos heredaban el trastorno genético, pero quienes llegaron a heredarlo, varios miembros de su familia y de su descendencia fallecieron a edades muy tempranas. Tal es así que antes del advenimiento, desde los 70 de la transfusión de plasma, crioprecipitados y después de los 90, cuando se encuentran cómo prolongar la vida media de los factores de la coagulación y por supuesto el advenimiento en los últimos años de la terapia génica, eh, actualmente se goza de una gran supervivencia, pero en esta época la expectativa en la mayoría de los casos era de 11 años. Y por supuesto, hay casos como el príncipe Alfonso, el príncipe González, estos de la corona española. Hubo fallecimientos mucho antes de lo previsto. ¿Cómo es esa clasificación por severidad? Mm, Resulta que la acción de estos factores se mide en cuanto a la capacidad que tienen para neutralizar o para parar cualquier sangrado. Cuando se habla de una clasificación por severidad leve, que es más del 5%, pero llega hasta un 40%, recordemos que la acción se mide entre un 50 y un 150% en la normalidad, pero que cuando está entre 5 y 40 se trata de un compromiso leve. Cuando es moderado es entre 1 y 5% y cuando es severo es menor de 1%. Pero ustedes se preguntarán, ¿cómo podría medirse esto? Bueno, se puede medir a través de pruebas, por supuesto, que nos van a permitir sospechar, pero cuando encontramos un paciente en el cual sospechemos que hay hemofilia, se pueden tomar los niveles. ¿En qué consisten esos niveles? Por supuesto, si está entre 0,04 y 0,4 unidades sobre mililitro, ¿qué quiere decir eso? Una unidad internacional va a funcionar sobre cada mililitro y eso funciona como un porcentaje. Entre 0,05 y 0,4 en esa concentración se habla de un trastorno leve. Cuando está entre 0,01 y 0,05 hablamos de un trastorno moderado y cuando está mucho menor, a 0,01, eso es un trastorno severo. Clínicamente se puede encontrar como pacientes con un sangrado leve, que son los que se aprecian a la izquierda. Son típicamente pacientes que pasan asintomáticos muchas veces durante el nacimiento, pero que a lo largo de la adolescencia o la adultez se descubre que no es tan fácil que logren la coagulación y presentan algunos sangrados, particularmente eh, provocados por procedimientos quirúrgicos o traumas. En aquellos pacientes que tengan un compromiso moderado, el sangrado va a ser espontáneo, pero se habla hasta 10 episodios al año. Casualmente en traumas se va a prolongar ese sangrado e incluso cuando ya hay un compromiso severo, el sangrado espontáneo va a ser mucho mayor, 20 hasta 40 episodios al año. Hay un diagnóstico que se suele realizar en los primeros años de vida, precisamente por la severidad del cuadro. ¿Y en quiénes se va a realizar? Generalmente en recién nacidos, cuando hay una hemorragia intracraneal, cuando se realiza una circuncisión y por supuesto durante la infancia a nivel articular y especialmente muscular.
¿Cuándo sospechar hemofilia? Cuando encontremos un paciente con un sangrado naturalmente desproporcionado y fuera de lo habitual. Cuando alguien tenga presente bastante la presencia de mayores hematomas a los habituales. Y por supuesto, si el antecedente incluso traumático puede empeorar. Pacientes que tengan hemartrosis, que de propósito también pueden ser muy dolorosas, y cuando presente un sangrado posterior a los procedimientos. ¿Cuál es la implicación y cuál es nuestro papel desde la APS? En aquellos pacientes que puedan tener un compromiso moderado o incluso severo, la salud articular corre riesgo. Son este tipo de pacientes que representa un porcentaje importante de los cuales se presenta una discapacidad importante. En el principal estadio de muchos pacientes que incluso están leves, van a pasar de una articulación sana a presentar hemartrosis agudas. Pero aquellos pacientes que con el daño crónico en realidad se pueda acentuar por la actividad física e incluso por la vida rutinaria, se desarrollará una sinovitis crónica, incluso se llega a pensar en una artropatía avanzada incurriendo en requerimientos quirúrgicos mayores, reemplazos articulares, intervenciones que adicional resultan un reto para naturalmente lograr una intervención médica adicional. Entonces, colegas, la invitación es a diagnosticarlo tempranamente y en particular si hay alguien que presente una alteración del sangrado y haya un compromiso articular importante. No dejemos que llegue hasta este estadio. ¿Qué tipo de imágenes a propósito se puede prescribir desde la atención primaria? En realidad, aquí es una aproximación hacia la parte clínica. Cuando se confiere un mayor riesgo, muchos de estos impactos que se tienen a nivel articular pueden pasar desapercibidos. Incluso algunos empezar a ser sensibles o detectados más bien a través de la resonancia. Pero es aquí, en el estadio ya de sinovitis, donde empezamos a detectar cambios ecográficos y por supuesto es cuando hay una evaluación que corresponde con la valoración clínica donde ya algo nos empieza a llamar la atención, que desde este punto de partida probablemente ya haya un avance en la degeneración de la articulación, nos invita es a aunado a la historia clínica, a los antecedentes del paciente y por supuesto a cómo hagamos esa valoración integral, intentar encontrarlo desde mucho antes para tener un mejor desenlace con respecto a esas complicaciones que pueda tener la enfermedad. Pero ¿qué manifestaciones pueda tener por edad? Entonces, en los lactantes y quienes tengan una práctica muy cercana a los recién nacidos y a los lactantes menores especialmente, recuerden que no es normal obtener un sangrado postvacunal, no es normal alteraciones a nivel neurológico, especialmente aquellos pacientes que además de los prematuros, pues pueda conferir un mayor riesgo y normalmente menciono los prematuros porque se aproximan mediante ecografías transfontanelares para descartar hemorragias, naturalmente por un tema diferente, pero no se podría dejar de lado pacientes que se prolongue el sangrado durante la tamización de la TSH, durante el nacimiento y por supuesto cuando se les hace algún procedimiento como el de una circuncisión. ¿Qué signos de alarma tenemos? Precisamente una hemorragia intracraneal va a tener unos cambios súbitos en el alertamiento, en el estado neurológico de estos pacientes. Por eso la aproximación debe ser temprana y se hace a través incluso de una ecografía cuando algo no esté marchando normal e incluso sobre el neurodesarrollo. Procedimientos quirúrgicos, como los mencionamos, y especialmente sangrados persistentes cuando se hace tamización de TSH, ya sea mediante una venopunción, además de cuando no se extrae la prueba a través del cordón umbilical, sino directamente del talón.
En un recién nacido, ¿cuándo nos debe levantar bastante la sospecha y conferir una alarma para un diagnóstico oportuno? Es en el neonato que tenga un sangrado, pero tenga plaquetas normales. Cuando hay plaquetas bajas, por supuesto, debemos eh, diferir de otras causas, sepsis, infección, TORCH y patologías naturalmente de otra naturaleza que no correspondan a algo habitual. Mientras que cuando hay plaquetas normales y se encuentren principalmente el TPPA o el tiempo de tromboplastina prolongado de manera aislada, es cuando debemos sospechar esta entidad. E incluso el factor 8 trabaja de la mano con el factor de von Willebrand y esta puede ser otra entidad que naturalmente se va a decantar. Ya vamos a mirar cómo sería ese abordaje diagnóstico desde la APS. Debemos reunir varios ítems. El primero es el que ya hablamos, el de la sospecha clínica, cuando haya un sangrado mucho más prolongado de lo habitual o que se repita consistentemente como lo vimos en los episodios moderados o severos, es decir, 10 episodios al año, 20 o 40 episodios al año. Debemos disponer de unos laboratorios básicos, no solamente es un hemograma, ¿cierto? Que nos permitirá, por supuesto, ver unas plaquetas, sino también los factores de la coagulación, como ya lo miramos, y aquí lo vamos a exponer mejor. ¿Qué estudios iniciales tenemos a mano? Realmente cuando ustedes vean a un paciente que les despierte muchas sospechas, la tarea será realizar un PTT y esos PTTs se encuentran prolongados. ¿Cómo se realiza esa prueba? Realmente para hacer una confirmación se toma una muestra del plasma del paciente, pero si el tiempo de tromboplastina está mucho más demorado, a manera confirmatoria se toma otra prueba en la cual se llama una prueba de mezclas. En esa prueba de mezclas se toma el 50% del plasma de un paciente sano, de otra muestra ajena al paciente, y se hace la mezcla con el 50% de contraparte que hace parte del paciente. Resulta que en la presencia del plasma normal, naturalmente van a encontrarse los factores 8 y 9 que pueden estar ausentes como la hemofilia A y B del plasma inicial del paciente. Si hay una corrección con esa prueba de mezclas, es decir, si hay una corrección al mezclar el plasma del paciente con el plasma de un paciente sano, naturalmente va a corregir y no se va a prolongar ese PTT porque hay presencia de un factor 8 factor 9. Pero ¿qué pasa cuando no corrige con esa mezcla? Naturalmente hay presencia de inhibidores en el plasma del paciente y por ende hablamos de otras entidades, por ejemplo, el tema de el síndrome antifosfolípido. ¿Qué nos va a permitir finalmente la presencia del factor 8 y 9? La generación del factor 10A. Es otro método estándar que se puede llevar a cabo, pero en nuestro escenario los tiempos de coagulación son la puerta de entrada para evaluarlo objetivamente. Otra medida es a través del hemograma para observar que las plaquetas estén normales y la confirmación diagnóstica se puede realizar a través de otros ensayos de cromatografía que realmente miden directamente la acción del factor 8 y del factor 9, que fue lo que vimos expresado inicialmente. Recuerden que el factor 8 se asocia con la enfermedad de von Willebrand y siempre hay que dilucidarlo mediante una confirmación directa, porque esto también puede alterar la coagulación y, por supuesto, la actividad sobre el factor 8 directamente. Con respecto al factor 9, siempre es importante discernir algunas alteraciones a nivel hepático. Acuérdense, por favor,
que el factor 9 junto con el factor 7, el factor 10 y el factor 2 se forman gracias a, son factores vitamina K dependientes y la función hepática de algunos pacientes se pueda encontrar alguna alteración de la coagulación directamente ocasionado por hepatopatías y que nada tiene que ver con el trastorno como tal genético de la producción de ese factor. ¿Cómo sería el algoritmo diagnóstico en este escenario en el manejo de la entidad? Entonces, un paciente con un historial de sangrado se solicita un hemograma y unos tiempos de la coagulación. Los tiempos de la coagulación se van a prolongar y las plaquetas van a estar normales, pero de los tiempos de la coagulación vamos a encontrar particularmente. Y esto también es una invitación para no olvidarse precisamente de lo que trajimos a colación previamente, otras entidades de origen autoinmune como el antifosfolípido. Unos tiempos que manejen un PTT prolongado más allá de lo habitual nos debe levantar las sospechas. ¿Cuál es la diferencia? El test de mezclas. Mediante el test de mezclas y la prueba confirmatoria, naturalmente es la medición del factor directamente, pero algo que nos abre esas sospechas es mezclar el plasma del paciente sano con el plasma de nuestro paciente. Si corrige es por la presencia de los factores del paciente sano y por supuesto estamos hablando de una gran sospecha de déficit de factores, particularmente 8 y 9 para hemofilia, aunque 11 también puede estar. Si no corrige, hay presencia de inhibidores y es cuando hablamos de otras entidades. Siempre la parte confirmatoria invita a nosotros a hacer una remisión hacia un servicio de hematología, ¿Qué por pasó? supuesto, para dirigirnos hacia el manejo definitivo. Recuerden que un tiempo de tromboplastina prolongado aislado en un paciente que sangra siempre será una urgencia diagnóstica. ¿Cuál es ese abordaje interdisciplinario? Realmente no es solo el hematólogo. Tendemos a pensar que el paciente subyace al manejo solamente del supraespecialista. Fíjense que el paciente con hemofilia debe tener un abordaje integral, holístico, que está incluido en el manejo dental. Son pacientes que incluso en la puerta de entrada y muchos terminamos sospechando porque terminan sangrando más de lo habitual. Debe haber un apoyo también de la parte de salud mental porque muchos de estos pacientes terminan limitando su participación en muchas de las actividades, actividades deportivas incluso, y precisamente algunos otros no pueden acceder, pasa mucho en países de tercer mundo y hay algunas barreras con respecto a un acceso adecuado a las terapias actuales, que ya también nos vamos a adentrar y desde las APS que puede estar de nuestra mano. Además de eso, se debe encaminar con el proceso de rehabilitación, terapia física. ¿Para qué? Para hacer actividades dirigidas y especialmente en aquellos pacientes donde ya hay una discapacidad se pueda generar menos traumatismos y menos posibilidades de hacer una lesión. Ortopedia, por supuesto, es una especialidad que nos va a acompañar, particularmente en estos pacientes que estábamos hablando, que comprometa la articulación de tal manera que limite la funcionalidad de ese paciente. El pediatra, especialmente en trastornos severos, porque en muchos escenarios también hacen parte de la atención primaria y de la puerta de entrada y el manejo integral de muchos de nuestros pacientes que, como les digo, previamente la mortalidad se podía establecer en la mayoría hasta los 10 11 años. Hoy por hoy hay una sobrevida bastante importante. Y por supuesto nosotros desde la atención primaria, en conjunto con otros colegas, ¿cierto? Enfermería, ginecología, cuando hay sangrados muy anormales. ¿Cuáles son los principios de manejo? Ya hemos elaborado un proceso diagnóstico y por supuesto
La idea es ver cómo es esta aproximación hacia el manejo. Lo vamos a ver en tres partes. Una es la terapia sustitutiva. La terapia sustitutiva simplemente y viene desde los años 70 en ponerle plasma a un paciente. Se está reemplazando, estamos haciendo el test de mezclas, pero realmente estamos haciendo es poniendo esos factores de la coagulación que le faltan en el paciente. Naturalmente es algo que es muy útil en los escenarios de un sangrado mayor, de una urgencia, y es lo que en muchas ocasiones tenemos un fácil acceso, por supuesto es más económico, y es bien importante recordar que pueden ser tanto el plasma para el factor 8 o los crioprecipitados para el factor 9 los que pueden resultar más útiles. Las terapias no sustitutivas, que se viene este cambio después de los años 90, nos hablan de que puede haber un aumento en la generación de trombina, pero no sustituyendo directamente los factores, sino pudiendo alargar la vida media o, por qué no, a través de algunos biológicos que simulan ser esos factores. De hecho, hoy por hoy, la terapia génica es el nuevo horizonte. Actualmente, este tipo de terapias pueden ser muy costosas, pero esta está en un costo de millones de dólares a la actualidad. Ya vamos a ver cómo funciona, como para conocerlas, por supuesto, es muy importante. Y restauran la síntesis endógena del factor deficiente a través de un factor génico. Es muy interesante. A lo largo de todo este camino, hacia qué debemos conferir y hacia qué nos invita la Federación Internacional de Hemofilia o la Federación Mundial de Hemofilia, es a intervenir a los pacientes mediante profilaxis. No hay que esperar a que sangren de más para que terminen en un servicio de urgencias, por supuesto con plasma o crioprecipitados para poder otorgar los factores que están faltando. ¿Cómo es esa evolución terapéutica hacia esta profiláctica? Y hablemos de la terapia sustitutiva, que es la que está más disponible en nuestro medio. Yo creo que muchos de ustedes, colegas, han tenido la oportunidad de manejar o incluso de ver. El tratamiento en muchas ocasiones termina siendo un tratamiento a demanda. Como dice, el objetivo se vuelve de sobrevivir a vivir plenamente y aquí se trata de sobrevivir. Solamente al sangrar muchos pacientes terminan es con esta transfusión para repletar esa ausencia de factores. Y estos pacientes son los que terminan con un alto grado de discapacidad y daño articular porque son pacientes que resangran y resangran y resangran a lo largo del tiempo y por supuesto pueden tener un impacto en su salud articular. Hoy por hoy, ¿de qué estamos hablando? Una profilaxis con factores estándar. Factores estándar es que se haga la aplicación no solamente de ese plasma precipitado cuando hay una urgencia, sino se trata de infusiones que se pueden poner 3 veces a la semana. Algunos pueden tener unas propiedades recombinantes que se ponen en la mañana. Independiente de que el paciente sangre, esto hace que la posibilidad de que frente a una noxa el paciente pueda complicarse sea mucho menor. Previenen los sangrados, pero hay una alta carga en la parte del tratamiento e incluso hoy por hoy hay validaciones de escalas y mediciones en la calidad de vida. Y a las personas no siempre les gusta someterse con cierta frecuencia a este tipo de terapias. Y por supuesto, hay otra forma de extender la vida de este tipo de infusiones con varias tecnologías. Ustedes se acordarán por allá de los anticuerpos, de las cadenas ligeras, livianas, de las fracciones FC. Resulta que estos funcionan mediante una alteración de esa fracción FC o la pegilación. Pegilación es literal poner polietilenglicol a las moléculas, ¿cierto? Estamos hablando de cosas moleculares para hacer que la vida media perdure más. Por eso estamos hablando de una vida media extendida. Al hacer estos cambios, algunos también se adicionan fracciones de albúmina. La vida media va a ser mayor y por ende habrá que tener menos necesidad de inyectarse y se supone una mayor protección.
no se expone el paciente a unos picos. Muy importante de la parte de perioperatoria. ¿Por qué es importante traerla desde la EPS? Muchos de nuestros pacientes en nuestro medio no tienen aún acceso a algunas terapias sustitutivas que, como lo veíamos previamente, tienen una vida media extendida y terminan en urgencias. Pero es importante para que ustedes lo sepan, porque también hacen parte de una planeación perioperatoria cuando se planea alguna intervención incluso menor. En hemofilia A o E, siendo la hemofilia A muchísimo más frecuente. Pero cuando se plantean cirugías mayores como los reemplazos articulares, se miden los niveles de los cuales hablábamos en unidades internacionales sobre decilitros y hay una meta mediante esas terapias sustitutivas de que puedan llegar y el tiempo de duración. Entonces, en el posoperatorio, por ejemplo, de una cirugía de cadera, podría hablarse de que hay que sostener unos niveles entre el día 1 y 3, mientras que ya 30-50 entre el día 7 y 14. A esto se hace una evaluación continua, de la cual pues seguramente no debemos ser ajenos si en algún momento nos enfrentamos con un paciente con hemofilia y un plan quirúrgico. Y cuando hay cirugías menores, procedimientos de tales, una circuncisión, se puede hablar de una intervención mucho más temprana para medir los niveles de actividad y, por supuesto, hacer un desenlace que sea más favorable para el paciente. Hablemos de las terapias no sustitutivas, la segunda parte del tratamiento, cuando ya hablamos de esas terapias sustitutivas que se basan en crioprecipitados y plasmas. La terapia no sustitutiva se refiere a aquellos medicamentos que son miméticos, se van a copiar del factor 8 o van a inhibir anticoagulantes fisiológicos. Entonces, es el caso, por ejemplo, algunos son solo para la hemofilia A, uno muy conocido es un biológico que es el emicizumab, y lo que va a hacer es propender a copiarse de este factor 8 para que la tenaza intrínseca se produzca el factor A, se va a activar y por supuesto en conjunto con el factor 5 se forma el complejo protrombinasa, pero también termine derivándose a través de esta tenaza intrínseca la formación de trombina, que por excelencia es lo que nos va a fomentar esa anticoagulación. ¿Qué otros tenemos? Los inhibidores de anticoagulantes fisiológicos. Hay anticuerpos monoclonales que actúan directamente contra esta vía y por eso era importante hablar de esa gráfica, porque si hablamos de unos factores procoagulantes de estos complejos, protrombinasa, la tenaza extrínseca e intrínseca, también hablamos de otros mm, componentes de la anticoagulación. Entonces, directamente este tipo de anticuerpos va a intervenir y va a bloquear la acción del inhibidor de la vía del factor tisular. ¿Qué otras terapias tenemos disponibles? La inhibición, por supuesto, de la antitrombina, el fitucidan que puede actuar acá, y por supuesto la inhibición de la proteína C activada, que es puntualmente este el caso, o de la proteína S, que como ustedes saben, hay pacientes que tienen déficit de proteína C y S y realmente se promueven más la formación de trombos. Acá realmente vamos a impactar en la inhibición de las mismas para que se pueda formar la coagulación. Agentes de bypass es otra opción que es viable y bypass se refiere a que van a ir un paso más allá. Uno de esos es el factor 7 recombinante activado, tiene un papel importante en la tenaza extrínseca, por supuesto, y tiene un papel donde va a darle más poder a esta tenaza para terminar llegando hacia la formación de trombina y por supuesto los concentrados de complejo de protrombina. Es decir, se va a saltar varios pasos aquí para fomentar finalmente lo que nos interesa, formación de trombina. ¿Qué tipo de complicaciones puedan existir en los pacientes que tienen hemofilia asociados al tratamiento? En particular,
Y lo que pasaba en años previos eran las infecciones, sobre todo en los pacientes que se transfundía plasma y crioprecipitados hacia los años 90. Hoy por hoy se dispone de técnicas mucho más adecuadas que permiten un mejor filtro, pero no era infrecuente infecciones como el VIH en pacientes que claramente requerían transfusiones continuas. Otro tipo de complicación asociado es que hay pacientes que pueden formar aloanticuerpos. Pacientes que reciben un plasma, por supuesto, se comporta como un trasplante halogénico y, por supuesto, un alotrasplante, perdón, y terminan formando inhibidores contra esos factores. Entonces pueden carecer de la misma efectividad. Naturalmente, trombosis, particularmente en el uso de anticuerpos como los que evidenciamos, aunque es mucho menos frecuente afortunadamente, y anafilaxia. Anafilaxia casualmente se ha visto en pacientes que usan terapia génica, pero que fácilmente se den en muchos casos frente a terapia con corticoides. ¿Qué ventaja tenemos con respecto a cada una de esas intervenciones, pero particularmente entre terapias sustitutivas, ¿cierto? Con crioprecipitados y terapias sin factores. Cuando tenemos los pacientes con terapias sustitutivas, incluyendo los que aumentan la vida media, vamos a evaluar una desventaja importante. Hay picos asociados a esa administración, pero no hay un efecto techo. Hay un mayor potencial hemostático en la parte aguda, que es diferente el paciente que se está poniendo un biológico, pero que frente a un sangrado urgente, que es fácil de corregir, no va a tener una acción. Mientras que en la terapia sustitutiva cobra un papel relevante frente a una urgencia. Como no tiene un efecto techo, hay un mayor potencial hemostático. Se puede poner más y aumenta la actividad. En aquellas terapias que no son sustitutivas, como las que evaluamos, ya sea por un bypass, ya sea por terapias que mimetizan la acción de ese factor o aquellas terapias que inhiben a los inhibidores de nuestros factores, hay una efectividad bastante importante y sirven tanto para A y B. Si bien hablamos de una que era más enfocada hacia A, cualquiera de las dos hemofilias puede servir. Recuerden que en terapia sustitutiva, para hemofilia A, muchas veces se prefiere lo que son las terapias con plasma, mientras que con la otra son más crioprecipitados. Y con respecto a la frecuencia y vía de aplicación, es mucho más amigable las terapias sin factores que pueden ser subcutáneas y en algunas ocasiones con una menor frecuencia. El nuevo paradigma son estas terapias no sustitutivas. Realmente estamos viendo aquí los picos cuando se aplica, ¿cierto? La sustitución debemos corresponder con una nueva aplicación para poder alcanzar unos niveles. En la línea gris, eso es lo que se puede evidenciar. Con las terapias no sustitutivas que se hacen parte del arsenal de los biológicos, fíjense que la aplicación hace que sea una liberación constante y por ende no se somete al paciente porque en estos picos, en estos valles más bien, es cuando se promueve un mayor riesgo de sangrado y es ahí cuando tenemos más complicaciones de impacto articular. Entonces, hay anticuerpos bioespecíficos, hay unos que imitan la función del factor 8, otros naturalmente tienen una acción directa precisamente sobre el 9. La administración es más amigable para muchos pacientes porque es subcutánea, la vida media puede ser más larga y la protección suele ser más estable. ¿Qué decir de la terapia génica? Se nos escapa un poco del APS, pero es un advenimiento futuro y resulta muy interesante. Resulta que en los últimos años, 6 años más o menos, ha empezado a surgir algunos estudios, hay algunos que ya se están aplicando. ¿Y cómo funciona esto? Hay un vector viral, generalmente de adenovirus, donde se extrae el componente patogénico y se hace la incursión del el factor, perdón, del gen F8 y el F9 para que una vez se aplique al paciente se intente replicar. Esto va hacia el hígado y se intenta replicar
para producir el factor 8 y 9, pero de manera endógena. Ni siquiera es una mimetización, ni tampoco es algo exógeno. Es el mismo cuerpo el que se induce a producirlo a través de una solución directamente en esas copias del gen F8 y F9, para cada factor, por supuesto, correspondiente. ¿Cuál es la realidad actual? Acerca de la eficacia, los estudios son prometedores, hay niveles sostenidos por años. Imagínense que hay tasas de 88 a 90% de pacientes que a lo largo de un año han dejado de sangrar, ni siquiera un sangrado cuando veíamos al inicio de nuestra charla, en compromisos severos podían llegar a tener hasta 40 episodios de sangrados al año. Limitaciones. Algunos adultos seleccionados. Hay muchos riesgos de anafilaxia. La salud hepática tiene que estar y esto hace parte de un criterio de entrada. Por lo menos no deben haber unas transaminasas que estén anormales. No es apto si hay anticuerpos ante estos adenovirus porque en realidad a veces hay una protección natural frente a una infección previa y la efectividad no es igual. Y el riesgo siempre van a ser en algunos pacientes transaminitis y una respuesta inmune hepática, por supuesto, corrige con corticoides, como habíamos dicho. ¿Cuál es el precio de esto? El precio actualmente de estos millones de dólares. Estamos hablando de 2 a 5 millones de dólares en algunas terapias. Entonces, hablamos al principio de nuestra charla que era una enfermedad de la realeza por la reina Victoria y el contexto histórico. Bueno, pues hoy en día parece todavía inalcanzable, pero naturalmente esperemos que eso cambie con los años venideros. Muy caros en comparación con terapias sustitutivas de los biológicos que puedan ser mucho más asequibles cuando pues también representan un costo. ¿Cómo es el manejo inicial de ese sangrado? Porque pues es importante saberlo además de la prevención. Los tratamientos complementarios se basan en una estrategia, la estrategia RICE. Por sus siglas en inglés, REST, reposo, cuando un paciente sangra, ICE, hielo, ¿cierto? Para promover mediante otro estímulo la coagulación, C de compresión y la E de elevación. Ojo con las hemartrosis, son muy frecuentes y dolorosas y cuando duelen también hay que promover el desuso de AINES. AINES y aspirina, recuerden que en este caso puede aumentar el sangrado. Paracetamol o acetaminofén puede ser una estrategia mucho más apropiada. Importante aquí, hay otros agentes antifibrinolíticos para que ustedes también los puedan tener en cuenta que intervienen sobre la cascada, por supuesto. Y ahorita lo retomamos. Y la toma de decisiones que es compartida. Entonces, debe ser una charla entre nosotros, el personal de salud, ese equipo interdisciplinario y el paciente. Y la toma de decisiones acerca del tratamiento debe ser a medida. Aquellos pacientes que tengan un estilo de vida sedentario, curiosamente, corren muchos más riesgos que los pacientes atletas. La adherencia, por supuesto, esto depende también de la disciplina elegida, porque hay disciplinas que no generan un impacto articular. La adherencia también se evalúa. Aquellos pacientes que no estén dispuestos a someterse a un acceso venoso o, por supuesto, a una frecuencia mayor, tienden a incumplir y, por supuesto, a sangrar más. El acceso venoso, muchos biológicos privilegian la vía subcutánea y por eso es tan importante considerarlo. El estado articular. Pacientes con una artropatía severa, generalmente para los hematólogos, que son quienes prescriben este tipo de tratamientos, van a preferir con un estado articular mucho mayor mecanismos de tratamiento que vayan orientados a una aplicación no solo de menor frecuencia, sino que permita, como lo vimos en la gráfica, una vida media del medicamento. Entonces ahí es cuando las terapias sustitutivas, pero que tengan terapias extendidas, van a cobrar más importancia versus a las habituales. Y el fenotipo de sangrado, por supuesto. A mayor intensidad de sangrado, van a llegar a otras terapias que tienen
no solamente una mayor extensión en las terapias sustitutivas, sino en las terapias no sustitutivas, el alcance que vimos de los biológicos. Se habla de una normalización en hemofilia. El paciente con hemofilia termina teniendo cierto estigma, ciertos cuidados en su vida diaria. Y es ahí cuando nosotros debemos enterarnos en principio, porque esta entidad pasa muy desapercibida o desapreciada por muchos profesionales de la salud. Se habla de mejorar esa generación de la trombina, pero no solamente es a través de ese medicamento, es a través de abordar ciertos aspectos, como no olvidar que en las mujeres, por cada 6 hombres, puede haber una mujer que pueda tener algún trastorno precisamente porque hay un mosaicismo y pueda tener unos sangrados que tal vez no alcancen una severidad mayor o lo hagan con menor frecuencia, pero que sí hay una efectividad menor del 40% cuando sabemos que entre el 50 y 150 de la actividad normal de estos factores, cuando se miden unidades sobre mililitros, se actúa, naturalmente debe despertarnos las sospechas. Hay que reducir la carga mental, hay que hacer un apoyo de este paciente biopsicosocial y especialmente orientado hacia su salud emocional. Lograr aumentar la adherencia, se hace la aplicación necesaria en muchos pacientes y sobre todo es la adherencia la que propende a un éxito y por supuesto a una menor tasa de complicaciones y discapacidad. Una equidad global en el cuidado, el llamado a que este tipo de terapias se pueda volver accesible a cualquier tipo de paciente. Y por supuesto, intervenciones de estilos de vida que puedan disminuir la carga física y eliminar el dolor. Se prefiere, por supuesto, actividades que promuevan una mejor salud articular, como la natación. ¿Qué banderas rojas debemos considerar en este tipo de pacientes? Cuando, por supuesto, naturalmente, así como hablamos del recién nacido, haya una sospecha de un sangrado intracraneal, alguna alteración neurológica o una deprivación o un compromiso más bien del estado de conciencia. Sangrados a nivel cervical, importantes porque pueden amenazar la vía aérea y hemorragias de vías digestivas que se puedan convertir en un sangrado mayor e incluso cualquier sangrado menor. Ustedes ya saben, si logra una anemización mayor de 2 gramos puede considerarse un sangrado mayor y comprometer no solamente el punto de entrada y de vigilancia de ese paciente, sino pues por supuesto su vida. ¿Cuál es nuestro rol médico? Siempre va a estar orientado, ¿cierto? Más allá de la vacunación también es de el acceso a esas terapias, ¿cierto? Y vacunación entre comillas, porque algunas terapias génicas todavía distan, ¿cierto? A pesar de ser un mecanismo similar de ese acceso para todos, pero que la aplicación sea la más aceptada por el paciente. Si es por vía subcutánea, en muchos casos va a ser preferible en esas terapias biológicas. Muchas veces también la aplicación es más amigable con agujas hipodérmicas, agujas finas. El manejo del dolor, por supuesto, hay que evitar los AINES, pueden promover un mayor riesgo de sangrado por ese efecto antiplaquetario también que pueden conferir la aspirina y es mejor usar paracetamol en algunos casos inhibidores de la COX-2. De la salud general, naturalmente como cualquier otro tipo de pacientes hay que promover un riesgo cardiovascular atenuado y resulta que los pacientes con hemofilia si tienen un mayor riesgo cardiovascular. Entonces no debemos solamente concentrarnos en el problema de la coagulación, sino también en la carga de enfermedad que representa este importante aspecto. Fomentar actividades, como lo mencionamos, que no generen un impacto articular. Y por supuesto, cuando hay un riesgo de trombosis, siempre hay que estar atento, especialmente en pacientes con terapias no sustitutivas pero que tengan siempre un riesgo, afortunadamente menor, de que promuevan la coagulación y tengan un efecto deleterio. Mensajes finales, colegas. La primera, siempre sospecharlo, no solamente por la parte clínica, sino ustedes ya saben.
Un hemograma, plaquetas normales y si hay tiempos de coagulación prolongados, esta va a ser la puerta de entrada para hacer naturalmente la confirmación. Hay que investigarlo inmediatamente. Un tiempo de tromboplastina prolongado va a ser una urgencia diagnóstica, como lo mencionamos. Estándar, la profilaxis. Siempre se debe prevenir. No es como hace años que se trataba frente al sangrado solamente. El paciente debe mantener una terapia para prevenir desenlaces como este tan importantes. La innovación. Se veían inalcanzables hace unos años, pero si ustedes se ven, no son tan nuevas. Las terapias no sustitutivas ya vienen de los años 90 y desde los 2000 recalando, no son ajenas a nuestro contexto. Tal vez el acercamiento de parte de nosotros, o por lo menos de muchos de nosotros, no ha sido tal por la frecuencia, por supuesto, y porque la carga de enfermedad, pues naturalmente es una entidad que es menor, pero no deja de existir. Entonces, ojalá con el advenimiento de los siguientes años, este tipo de terapia, especialmente la génica, pueda estar mucho más disponible porque permite una vida activa, reduce la carga del tratamiento y se aproxima mucho a lo que hablamos de una normalización. Y precisamente ese objetivo de la normalización va a ser el de cero sangrados y una vida libre de limitaciones. Muchísimas gracias a todos por el espacio. Espero que haya sido de su agrado y naturalmente, pues para mí es un gusto haberlos acompañado. No sé si por ahí preguntas en el público. Bueno, César Vargas tiene por ahí una inquietud, nos está escribiendo por ahí en el chat. Tengo una inquietud. Hasta febrero de 2025 estamos en Colombia en una prevalencia de 5 casos por cada 100.000 hombres y 3 por cada 100.000 mujeres. ¿Podría darnos un algoritmo diferencial práctico aplicable en la atención casa a casa en territorios rurales, útil en el escenario de equipos básicos en salud? Por supuesto, César, el algoritmo diferencial en realidad obedece al tema del compromiso clínico, suele ser naturalmente más desapercibido en las mujeres, pasar más desapercibido en las mujeres, pero realmente el algoritmo diagnóstico es muy claro, sobre todo en territorios rurales, mediante la aproximación. Si está disponible, por supuesto, un hemograma y los tiempos de coagulación sería una puerta de entrada. Y en la parte clínica, naturalmente, y los sangrados que describimos. Espero estar respondiendo a tu pregunta. Eh, muchas gracias, pues para mí es un gusto, por supuesto. Espero que haya sido provechosa la charla. Eh, ¿Alguien más tiene por ahí alguna duda? Con gusto, César. Con gusto haber solucionado tu inquietud. Muchas Bueno, gracias, doctor Héctor, por acompañarnos, a los participantes por su conexión. Finalizamos la sesión por el día de hoy. Voy a detener la grabación. buenas noches, que estén muy bien.